Esta semana el mercado nos deja una imagen bastante curiosa y es que mientras Microsoft, Meta o incluso Palantir están tratando de luchar por recuperar una tendencia alcista consistente, Apple va a completar ya su 10ª semana de subida. Sí, 10 semanas alcistas seguidas. Y esto no es común verlo en una compañía que ya vale varios billones de dólares. Ahora la pregunta sería, ¿qué Wall Street está viendo que los inversores promedio no están tomando en cuenta? También tenemos el mercado cripto con Bitcoin y Ethereum como sus protagonistas porque son las más destacadas. Pero el caso es que los inversores pensaban que ya este ciclo bajista que estaban pasando estas criptomonedas había llegado a su fin y que el mercado había llegado a un suelo. Pero vemos que esta idea y optimismo ya está comenzando a cambiar, sobre todo por lo último que ha venido haciendo el mercado, y estamos ya planteándonos una nueva oleada de proyecciones donde muchos analistas ven al Bitcoin en 50.000 y al Ethereum en 1.200, un camino bastante largo al que se tiene que llegar, es decir, una tendencia bajista que aún le falta por cumplir un cierto movimiento. Ahora, la pregunta podría ser qué nivel será el que realmente simbolice un cambio de tendencia para estos activos. Ay, habría que ver. Y por otra parte tenemos Nvidia, la compañía que viene trimestre tras trimestre rompiendo récords en cuanto a sus resultados. Pero lo interesante aquí es la evaluación que le están dando los analistas, algunos de 500, 400, casi simbolizando un 100% de lo que vale hoy en el mercado. ¿Será que Nvidia aún tiene mucho por dar y una rentabilidad que muchos inversores pudiesen aprovechar? Por el momento no se sabe nada, pero gran parte de la comunidad de inversores comienza a respaldar esta posición. Así que será interesante ver los movimientos que tiene esta compañía en bolsa en las próximas semanas. Comencemos con Apple, porque honestamente si alguien hubiera dicho hace un año, no sé, que Apple iba a ser la compañía más fuerte en cuanto al 2026 se refiere, no lo hubiésemos creído. Bueno, es totalmente razonable, sobre todo por las condiciones que estaba presentando 2025, donde Apple tenía presión en cuanto a sus ventas, no estaba vendiendo tantos iPhones, presión en cuanto a la regulación, estaba teniendo una regulación bastante fuerte, y presión en cuanto a China, no se estaba expandiendo. Pero de repente, ¿por qué cambió el panorama en Wall Street? ¿Qué de repente hizo que Wall Street pensase que Apple iba a ser totalmente distinta para 2026 y que los inversores quisiesen invertir en ella? La razón principal es algo que siempre mueve a los mercados y que es bastante simple: las expectativas. Y es que el mercado no compra el presente de la compañía, compra su futuro, lo que se espera de esa compañía. Y creo que el mercado ha empezado a descontar que Apple podría comenzar un nuevo ciclo de crecimiento. Pero hablemos del iPhone 18. Y sí, faltan algunos meses para que llegue el dispositivo y podemos tener cifras definitivas y reales, pero las expectativas están creciendo. Y es que sí, Apple siempre tiene expectativa año tras año con los dispositivos nuevos que puedan lanzar, pero este año sigue siendo diferente, porque los analistas esperan que la integración que pueda hacer Apple de la inteligencia artificial en sus dispositivos pueda ser mucho más profunda. Y esto es un punto diferencial. Hay que distinguir que otras compañías pueden ofrecer servicios de la índole, de la industria de inteligencia artificial, pero es a través de suscripciones y publicidad. Pero Apple tiene algo mucho más poderoso, tiene 2.000 millones de dispositivos distribuidos por todo el mundo y cuenta con todo este ecosistema, cosa que cualquier integración o nueva función que pueda ser basada en inteligencia artificial será aplicada instantáneamente a esa base gigantesca de usuarios. Y Wall Street cree que esto podría generar un nuevo superciclo de actualizaciones. ¿Qué es un superciclo? Bueno, el hecho de que millones de usuarios, antiguos o no antiguos, decidan cambiar su dispositivo en un periodo relativamente corto, es decir, más ventas. Y esto lo vimos con el iPhone 6, lo vimos parcialmente con el iPhone 12 y ahora con este escenario de más inteligencia artificial, mejores procesadores, más funciones, podríamos estar en el panorama perfecto para que este fenómeno se vuelva a repetir. Además de esto, tengamos en cuenta de que Apple continúa siendo una máquina de generar dinero. Estamos hablando que año tras año genera más de 100.000 millones de dólares en flujo de caja libre, tiene uno de los balances más sólidos del planeta y además de esto sigue recomprando sus acciones agresivamente en bolsa, me imagino porque tienen expectativas positivas de su valuación. Pero no solamente esto, un punto importante de su fortaleza es que mientras otras compañías están peleando en un crecimiento explosivo, sobre todo refugiándose en la inteligencia artificial, Apple no necesita nada de esto, ya que es una compañía consolidada. Estamos hablando de que esta compañía puede aumentar sus beneficios por acción incluso sin crecer demasiado, simplemente reduciendo el número de acciones que tienen en circulación. Y por eso vemos que ocurre algo curioso, porque Meta sigue siendo fuerte, Microsoft sigue siendo fuerte, incluso Palantir sigue siendo fuerte,
Pero el tema es que estas dependen mucho más de las expectativas de crecimiento que puedan tener sobre la inteligencia artificial o desde el ámbito tecnológico. Apple, en cambio, es percibida como una combinación entre crecimiento, estabilidad y una generación masiva de efectivo. Y cuando el mercado está en incertidumbre, los fondos tienden a buscar este tipo de compañías y esta combinación. Ahora vamos al segundo tema, Bitcoin y Ethereum, porque aquí el tema sí se está poniendo un poquito más complicado. Hace apenas unas semanas los inversores pensaban que el mercado cripto estaba listo para finalmente iniciar un nuevo ciclo alcista, pero nuevamente aparecieron las ventas y nuevamente se desapareció el entusiasmo. Ahora, ¿por qué será que los analistas han cambiado de postura y pasaron a pensar que el ciclo alcista se iba a comenzar a pensar que hay un ciclo bajista que aún no está terminado y que hay precios mucho más bajos por visitar? La primera razón tiene que ver con la liquidez y es probablemente lo más importante, porque las criptomonedas son altamente sensibles a la liquidez global y cuando los bancos centrales expanden dinero, Bitcoin suele subir. Cuando los bancos centrales sufren por las condiciones macroeconómicas, pues Bitcoin suele sufrir. Y tenemos que tomar esto en consideración porque sí, la inflación está un poco más baja que los máximos que estábamos experimentando en años anteriores, pero no quiere decir que las condiciones son óptimas. Incluso las tasas de interés de la Fed siguen siendo bastante altas y esto a los inversores no les agrada. ¿Por qué? Porque el capital, el dinero, busca otras alternativas de bajo riesgo para poder rentabilizarse. Y si tengo una situación de incertidumbre en un activo, que si bien es cierto, es de alto rendimiento, también simboliza mucho riesgo, y para los bonos y activos de bajo riesgo tengo una excelente condición actualmente, pues decido diversificar y el flujo de capital que llega a Bitcoin y Ethereum sigue siendo entonces ínfimo para hacer que su crecimiento sea notorio. Pero ahora hablemos del análisis técnico, porque aquí es donde muchos bajistas justifican sus proyecciones, sobre todo porque Bitcoin durante mucho tiempo ha estado generando máximos decrecientes en temporalidades altas, un claro ejemplo de una estructura bajista. Y también muchos modelos históricos contemplan de que falta una fase de capitulación en el mercado para realmente ver el suelo definitivo del activo. Esto es importante porque en esto se fundamentan los analistas para poder determinar más o menos hacia dónde va el precio. Y estos determinan que podríamos estar viendo a Bitcoin entre los 42,000 a 50,000 dólares. No porque Bitcoin haya muerto, sino porque entienden que aún falta una limpieza completa de la liquidez generada por el exceso especulativo de los minoristas. Para el caso de Ethereum tenemos aún un panorama un poquito más complicado, porque a pesar de que tenemos a un mercado débil, también para Ethereum tenemos competencia en el rubro que está llevando. Tenemos a Solana, a Sui, a Avalanche, a Aptos y muchos otros proyectos y redes nuevas que están compitiendo por usuarios y desarrolladores. Con lo que los analistas podrían determinar que no solo es que esté bajando Ethereum, sino que podríamos verlo por debajo de los $1,200, una caída bastante importante, pero no que simbolizaría que Ethereum ya está derrumbado. Y bueno, si esto ocurre, no quiere decir que todo se ha acabado, porque recordemos algo, el mercado cripto es bastante volátil, es un mercado bastante incierto y curiosamente, los grandes movimientos que se han producido en Bitcoin y Ethereum ocurren cuando la mayoría de los participantes pierden la esperanza. Hablando de criptomonedas, José, permíteme anunciar que a RoboForex se acaban de reintegrar los criptoactivos. Así como lo oyes, una vez más, aquí ya vas a poder operar criptomonedas dentro de nuestra plataforma en un ambiente muy seguro y con condiciones muy competitivas. ¿De qué te estoy hablando? Estamos hablando de que vas a poder operar Bitcoin o incluso Ethereum con un spread promedio de unos 16 pips. Ese es un número importante porque por lo general el spread suele ser el doble o incluso el triple. Y no quiero irme sin resaltar que en Bitcoin y Ethereum tenemos un apalancamiento de 1 a 500. Esto es muy favorable si eres un trader porque se ajusta a cualquier tipo de operativa. Es decir, que si tú eres scalper, si tú eres day trader, swing trader o incluso position trader, este apalancamiento puede ser muy beneficioso para permitirte capitalizar toda esa volatilidad que existe dentro del universo de las criptomonedas. Todos sabemos que el mercado de las criptomonedas es un mercado que va de la mano con todo el avance tecnológico a nivel global. Así que aprovecha la oportunidad de poder operar estos criptoactivos dentro de una plataforma segura y con las mejores condiciones. Vuelvo contigo, José. Finalmente tenemos que hablar de Nvidia, porque lo que está haciendo esta compañía, como siempre lo ha hecho, sigue siendo una locura.
Nvidia sigue reportando resultados trimestre tras trimestre más altos y que apenas hace 3 años podríamos ver como imposibles. ¿Por qué? Porque la compañía sigue creciendo a tasas que solamente vemos en startups normalmente, compañías que van comenzando. Y lo curioso aquí y lo que hay que destacar es que Nvidia no es una startup, es una compañía y de las más grandes del mundo. Y bueno, el cómo lo consigue sigue siendo una respuesta bastante amplia, pero lo principal continúa siendo la inteligencia artificial. Pero no inteligencia artificial pura y simple, ¿por qué no? Porque Nvidia no te vende chatbot, Nvidia no te vende una aplicación, Nvidia no te vende una red social. Esta compañía aborda la inteligencia artificial desde una óptica distinta, convirtiéndose en el mayor suplidor de las herramientas y motores que son necesarios para hacer funcionar esta revolución de inteligencia artificial que estamos viendo. Sin estos motores y estos mecanismos no se puede tener inteligencia artificial. Y eso ha provocado una situación bastante rara en el mercado. No imposible, pero sí difícil de ver. Y es una demanda prácticamente insaciable. Y es que los grandes hyperscalers que están en este negocio, las grandes compañías, siguen invirtiendo millones y millones y millones de dólares en infraestructura para inteligencia artificial. Y gran parte de ese dinero termina en Nvidia, cosa que mejora sus ventas, mejora sus utilidades, mejora sus márgenes y pone a los analistas en una posición de tener que revisar cada vez cuáles van a ser las proyecciones de beneficios porque no para de crecer. Por eso vemos que el precio de las acciones de la compañía sigue apreciándose y según opiniones y perspectivas de fondos institucionales, esta posición podría seguir mucho más durante años quizás, porque tiene una combinación bastante fuerte. Una, Nvidia tiene muchas expectativas y ha demostrado tener una ventaja frente al mercado bastante sólida. Y dos, está en el sector del mercado con más expectativas, el tecnológico y sobre todo la inteligencia artificial. Entonces la conclusión es simple, si la inteligencia artificial y la tecnología siguen avanzando y Nvidia sigue consolidado como uno de sus mayores beneficiarios, pues Nvidia va a crecer. Y ojo, esto no es un consejo de inversión ni nada de lo que he mencionado. En conclusión, podemos asumir que si la inteligencia artificial y la tecnología siguen avanzando hacia donde se espera que llegue o incluso más allá de esto, y Nvidia sigue desde esta posición, pues estará consolidado como uno de sus beneficiarios y por ende va a crecer junto con este mercado. Y esto ha sido todo por esta ocasión en Partners Magazine. Recuerda que lo que te he podido compartir no representa un consejo de inversión, pero te invito a poder educarte en cuanto a las inversiones digitales para que puedas encaminar tu futuro financiero y aprendas cada vez más. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que puedas mantenerte al tanto de nuevas funciones, promociones y actualizaciones del mercado. Soy José Gómez y nos vemos en una próxima entrega.